Vivimos en una sociedad donde lamentablemente hay ausencia de paternidad, digamos. Obviamente que es para pensar que algo está causando dolor o angustia o necesidad, y sabemos de que esto es una realidad, ¿no? Si yo les preguntaría, no lo voy a hacer, pero si yo les preguntaría cuántos son hijos o vienen de familias disfuncionales o que con padres fuera del hogar o padres separados o familias ensambladas, muchos me van a decir que sí, que vienen de ese tipo de hogares, o hogares con, antes un niño que venía de un hogar de ese tipo era raro, ¿no? En mi caso, yo soy hijo de padres separados. Cuando me preguntaban en la escuela primaria, ¿no? ¿Y tu papá? Mis padres se separaron cuando yo tenía 2 años. Fue un momento, era difícil porque casi todos mis compañeritos, ninguno tenía padres separados. Hoy quizás es mucho más elevado ese número, ¿no? Y ya está el tema de, no te sentís tan. Yo me sentía en ese momento, en esa época, eras como un bicho raro, ¿no? Donde vos vivías ese. Ahora, por más que se haya ampliado y multiplicado, siempre la gente necesita, o todavía, eso no suple la necesidad, ¿no? De la paternidad, ¿no? La paternidad sigue siendo un problema y una necesidad porque fue creada desde el principio, ¿no? Si uno lee la Biblia y estudia los casos donde Dios se manifiesta como Padre en la vida de muchas de las personas que vemos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que la paternidad es algo fundamental. Y no es casualidad que Jesús, cuando eligió presentar al Padre, lo hizo justamente como Padre. Cuando quiso presentar la relación con el Dios Creador, lo hizo como Padre. Si bien Él se presenta como Hijo de Dios, ¿no? También lo hace como nosotros como hijos de Dios. Por eso cuando le piden los discípulos, enséñanos a orar, Él justamente nos enseña a Él, Padre nuestro. Mucha gente no entiende una relación de paternidad con Dios, sin embargo, cuando reza Padre nuestro. Pero llama Padre a alguien que no conoce. Vos fijate qué cosa, ¿no? Que esa distancia que hoy existe en la paternidad humana se traslada a la distancia que existe con el Padre Dios. Entonces le reza a alguien que no conoce y le llama Padre a alguien que no conoce. Ustedes saben bien que una cosa es la paternidad biológica y otra cosa es la paternidad ejercida o vivida, ¿no? La relación de paternidad, ¿no? Hay algunos que dicen, bueno, solamente el hecho de que haya puesto, ¿no? La semillita, porque, bueno, hay niños, ¿no? La semillita, ya es papá, digamos. Y es verdad, hay muchos que vienen y dicen, yo soy tu padre. Y otro dice, bueno, recién me entero, pasaron 18 años. ¿No? Y otro dice, bueno, ¿dónde fuiste, padre? Y ahí uno se da cuenta, lamentablemente, de que la paternidad no es solamente biológica, sino que tiene una traducción mucho más profunda. Por ejemplo, yo estaba analizando algunas cosas, ¿no? El padre biológico te trae vida, pero el padre de una relación te sostiene durante toda la vida, ¿no? En esa relación. El padre te transmite genes, todos llevamos un ADN, ¿no? Hace poco vi un video donde mostraba todo el ADN nuestro, cómo se va traduciendo para atrás, genealógicamente, a tus padres, y los padres de tus padres, y los padres de los padres de tus padres, y los padres. Y por ahí uno no sabe hasta dónde puede llegar esa línea genética, ¿no? de ADN. Y el padre o los padres, el 50%, por ahora creo que es así, ¿no? 50 y 50, ¿no? Son 46, 23 del padre y 23 de la madre, ¿no? Transmite al hijo. Ahora, el padre de la relación no solamente transmite genes, aunque uno a veces ve un hijo y ve la cara del hijo, viste que a veces ves la foto del nene o del padre cuando era chico y decís, era igual. El otro día vi una foto de Ale, Ale, el orador del futuro, y mostró la foto del papá cuando tenía la edad de él y parecía que era el mismo, ¿no es cierto? Y decía, no me puedo escapar de vos, algo así dijiste, ¿no? Papá, no me puedo esconder de vos, ¿no? Como diciendo, te enganchan a full porque muy parecido. Ahora, todo eso que llevamos genéticamente es fantástico. Yo me acuerdo que cuando yo me portaba mal, bueno, ya les conté como de dónde venía, me decía, igual que tu padre, me mandaban, ¿no? Fíjate cómo te crean la imagen. O sea, todo lo malo que yo tenía me lo había dado mi papá.
no me portaba mal, hacía algo, eso lo heredaste de tu padre. Ahora, me sacaba un 10 en el colegio, eso es de tu madre. No, claro, uno después se crea con cierto sesgo hacia cierta figura, ¿verdad? Porque claro, cuando lo vas a ver a tu papá el fin de semana que te viene a visitar, lo miras, vos, por culpa tuya, soy la peor, ¿no? O algo así, ¿no? Por ahí, me fue mal en matemática por culpa tuya, porque ese gen me lo mandaste vos, me dijo mamá. Claro, y ahí se crea toda esa tensión, ¿no? ¿Quién me dio la mano y lo bueno? Pero claro, no está tan claro, pero es así que lo genético no es en realidad lo más importante, sino que lo que traduce una paternidad son valores, es ejemplo, son principios, son relaciones, son el consejo, la guía, la seguridad, ¿no? Y aún esa imagen de paternidad que uno recibe como figura de Dios. Por eso, ahora vamos a ver lo importante que es sanar una herida paternal humana para poder tener una relación profunda con nuestro Padre Dios. Porque si mantenemos ciertas heridas de falta de perdón hacia la paternidad humana, cuesta mucho, sobre todo aquellos que vienen de pastores o hijos de pastores o de líderes o de cristianos que vieron la humanidad de esa persona y no pudieron restaurar esa relación, cuesta mucho luego llevarlo a la relación con el Padre Dios, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar en esta noche, los minutos que nos quedan, ¿no? El Padre de la procreación te da una identidad nominal, te da un apellido, aquellos que tienen nombre, te inscriben con el nombre del apellido. Yo siempre digo que una vez conocí a una persona que tenía apellido Fracaso, ¿no? Pobre tipo, ¿no? Juan Fracaso se llamaba. Claro, el tipo estaba frustrado, había pedido cambiarse el nombre, ¿no? Porque cada vez que decía, a ver, Fracaso, estudió la lección. No estudié, señorita, tiene un 0, ¿no? Y así vivía en la vida, chocándose contra todo, porque el tipo, ¿no? Los trabajos, ¿no? Presentaba currículum. Juan Fracaso. ¿Quién quiere atención al cliente? Juan Fracaso. No conseguía trabajo realmente, tenía que buscar esos trabajos que nadie los conoce el nombre, ¿no? Hasta que el tipo dijo, me cambio el nombre, ¿no? Y ya dijo, papá, no. Y fue y se puso Fracassi, para no ser tan diferente. Bueno, casi fracasa, digamos. Tampoco consiguió trabajo. Tenía que haber puesto otro nombre, ¿no? Pero venía con esa cosa, el padre te transmite y vos te pones, y aún te ponen un nombre, digamos, ¿no? A muchos le ponen el nombre del papá. Fulano Junior, ¿no? Como que fueras en chiquitito. O te pone, en Estados Unidos se usa segundo o tercero, ¿no? No sé, el nombre, no me sale ahora, David segundo, o David, ¿no? Y el tercero y el cuarto se iban llevando, ¿no? Yo soy David 128, ¿no? Pobre tipo, ya no le queda nada. Pero bueno, le van transmitiendo esa identidad. Ahora, la identidad que te transmite una relación es la que te ayuda a desarrollar tu propia personalidad y tu propia identidad. No solamente el apellido, sino la que te da las herramientas para que vos puedas desarrollar el máximo de tu capacidad o de tus dones o tus habilidades que te fueron dadas por naturaleza, pero que si no se desarrollan en la vida pueden quedar ahí sin avanzar, ¿no? También es el que te da la procreación, te habilita a reclamar un derecho legal, ¿no? Pero el otro te construye una herencia que es mucho más que la herencia legal. Es la herencia de que es el que provee cosas para adelante, ¿no? Para poder construir un futuro. Y eso, cuando lo llevamos a la relación con Dios, nos encontramos que Dios justamente no es si bien somos nacidos por el Espíritu, el que Jesús habla de nacer de nuevo, le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto de la paternidad de Dios. Y él le dijo, si no nacés de nuevo, no podés entrar al reino de Dios. Le estaba hablando de un nuevo padre, un nuevo nacimiento. Por eso nosotros decimos que cuando uno recibe a Cristo, no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, nace de nuevo. Y el nacimiento de nuevo habla de esa paternidad de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo antes no era hijo de Dios. Y la verdad es que uno es hijo a partir de que uno entiende esa relación con el Padre. Antes uno era una criatura de Dios, era creado por Dios, pero esa relación paternal se establece a partir del nuevo nacimiento de la salvación. Por eso decimos que cuando nacemos de nuevo,
Todas las cosas son hechas nuevas. Cuando el que está en Cristo dice nueva criatura es. Algunos tienen algunos meses de cristianos, otros tienen algunos años de cristianos, pero a partir de que uno nace de nuevo, empieza a desarrollar esa paternidad. Ahora, uno puede desarrollar una buena relación de padre-hijo o una relación pobre, de acuerdo a cómo se haya encaminado. Si alguien te habló de un Dios mezquino, si alguien te habló de un Dios legalista, si alguien te habló de un Dios que estás esperando que te equivoques para darte con un palo, ojo, porque Dios te viene y te da, Y vos decís, ay, no voy a pecar. Y si, mirá que te agarra Dios y te cae la maldición. Y uno se cree con esa imagen de padre, ¿no? Entonces va por la vida, ¿no? Diciendo, no, cuidado, no hay que pecar porque si Dios, ¡pac! Dios me corta, ¿no? Entonces va hasta que ves uno que tiró la chancleta y vive feliz, no pasa nada. Entonces, estaba contenido todo y no creía que era todo así, ¿no? Esa relación con Dios. Y cuando le presentan un Dios de la gracia, del amor, de la misericordia, dice, no, ese no lo conozco. Y entonces esa relación de paternidad con Dios se hace muy limitada, muy difícil, ¿no? En la Biblia hay dos casos de relaciones paternales humanas que se relacionan con una relación de paternidad de Dios. Uno es el caso de David, ¿no? ¿Conocen el caso de David, la historia de David? David, por lo que nos deja ver la Biblia, si bien no le tira mucha, ¿no? Pero nos muestra que no había una relación muy profunda entre David y su papá. Tal es así que cuando vino un profeta a orar por sus hijos, el profeta Samuel vino a orar por los hijos de Isaí, que era la familia de David. El papá llamó a todos los hijos. ¿Cuántos hermanos tenía David? Como 6, ¿no? Eran 7 hermanos. Pero David lo tenía cuidando ovejas en el campo y los otros 6 rascándose la panza en la casa, ¿verdad? Mirando televisión, jugando a la PlayStation, de tal manera que cuando vino el profeta a orar por sus hijos, el padre dice, mira, acá están todos. Y le ora a todos, y el profeta dice, no, falta uno. Ah, sí, falta uno. Como que no lo tenía, ¿no? No sé si alguna vez te sentiste rechazado, ¿no? Yo creo que David tenía algún fundamento para hacer una terapia bastante profunda, de unos cuantos años, yendo al psicólogo, ¿no? Porque mi papá me tenía con las ovejas, y mi papá llamó a todos mis hermanos, menos a mí, que yo era el... ¿no? Y cuando vino el profeta, a mí no me llamó. ¿Viste cómo? Por eso soy así. ¿No? Y uno empieza a sacar toda la... ¿no? Y el psicólogo te va ayudando a que vos puedas ir sacando esa forma. Bueno, psicoanálisis. David tendría bastante de eso. Gracias que encontró al Señor y pudo, ¿no? La cuestión es que Dios lo estaba mirando a David, porque justamente al que había elegido Dios, ¿quién era? Ese que estaba ya cuidando, que no tenía una buena relación con su padre, pero sí que había descubierto, mientras cuidaba las ovejas, había encontrado su relación ¿con quién? Con su Padre Dios. Por eso cuando estaba ahí, Dios le dio la revelación del Salmo 23. Y él dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí empezó a desarrollar esa relación con su padre, que no era Isaí el que lo había dado a luz, era su Padre Dios. Y cuando uno ve la historia de David, dice, qué tremendo cómo su Padre Dios lo formó, lo guió y lo llevó a cumplir el propósito en su vida. Ahora, no es que su papá humano era malo, sino que era limitado. Por eso nuestros padres humanos no son perfectos. Tienen limitaciones, tienen problemas, porque son seres humanos. Pero tenemos que encontrar nuestra fortaleza en nuestro Padre Dios. Por eso cuando David enfrenta a Goliat, ustedes saben que David, ¿qué hizo con Goliat? Le pegó un tiro en la sien, ¿no? No, le tiró una honda. No, la honda no. Le tiró una piedra con una honda y le pegó. Y fíjate lo que dice el versículo de 1 de Samuel. Me gusta esto como introducción porque en el versículo 55 del capítulo 17 dice, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, con Goliat, le dijo el general Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Fíjate la pregunta que se hacían, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y Abner dice, vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, ¿qué te importa? No le dijo. Dijo, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Ahora imagínense la figura, venía
Venía David con la cabeza de Goliat en la mano. Ese gigante que había estado amenazando al pueblo durante 40 días, diciéndole que eran todos unos, bueno, cobardes, ¿no? Eran todos cobardes, digamos, que no se atrevían a salir a pelear. Y David venía con la cabeza chorreando sangre. ¡Qué asco! Los ojos que se le salían a Goliat ahí. Tenemos que llamarlo el DTN, ¿cómo se llama ese? El que hace los programas de asesinatos. Canaletti, ¿no? Y viene Canaletti y te dice, porque le agarró y lo llevaba con la, ¿no? Y lo agarraba de la oreja para que. No dice dónde lo agarraba. Y les caía la sangre, los ojos les salían. Y Saúl, en vez de decirle, che, te felicito, ¿cómo hiciste para matar a ese gigante? Sos un grosso, pibe. En vez de alentarlo, en vez de decirle, qué buena onda. Están dormidos, ¿eh? Están dormidos hoy. En vez de tirarle, buena, onda, le dijo, ¿quién sos hijo? Como diciendo, no importa lo que hiciste vos, lo importante es quién es tu padre. Fíjate el concepto, ¿no? El tipo decía, bueno, me va a aplaudir, el rey me va a bendecir. ¿Quién sos hijo? O sea, vos no servís, lo importante es quién es tu papá. Claro, como que uno dice, pará, mi papá todo bien, pero el que mató al gigante soy yo. Terrible, ¿no? Era como un concepto donde lo importante no era quién eras vos, sino de quién venías, ¿no? ¿Quién era tu papá? ¿De dónde venía? Y el concepto era, no, yo trato de entender de dónde venía esta cosmovisión, y era que se pensaba, ¿no? Me imagino que Saúl pensaba, seguramente a este pibe lo entrenó su papá. ¿Quién le enseñó a manejar la onda a David? No nos dice la Biblia, ¿no? No nos dice, pero puede haber sido su papá o no. O puede ser que empezó una piedrita, agarró la cosita y está todo el tiempo cuidando la oveja, no tenía nada que hacer, hasta que inventó la onda, ¡pac! Y empezó, mira, sale para allá, ¡pum! Y empezó a practicar, ¡pac! Y ahí, pues tenía una puntería tremenda, ¿no? A pesar que yo creo que Dios dirigió la piedra esa, tipo misil teledirigido. Pero la cuestión es que, ¿de quién era hijo? Hay otro caso en la Biblia que es el caso de José. Ustedes saben la relación de José con su papá. Era muy especial. José era el hermano menor, era el último de los dos hermanos. Y cuando nace José, su papá lo quería mucho. ¿Viste? El hermano menor, ¿cuántos tiene hermano menor? ¿No? Al más grande le prohibían todo, lo hacían venir temprano. Al más chico, y bueno, es el nene, ¿no? Todavía, pobrecito, ¿no? Y uno como que alberga cierta cosa acá que te sube, ¿no? Cierta cosita acá, ¿no? Pero, claro, después te agarra el hermano menor y dice, sí, siempre me dan la ropa usada del más grande, ¿no? Hay de todo, ¿no? No es cuestión de hacer cosas, pero generalmente pasa esto. Entonces a José le habían regalado una túnica, el papá estaba muy orgulloso, y le dio una túnica de colores. ¿Para qué? Era lo peor que le pudo haber hecho. Porque la túnica de colores es como que a los hermanos le veían la túnica y se les prendía ¿no? Veían los colores de la túnica de José y tipo el increíble Hulk, ¿no? Se transformaban y decían, a este lo vamos a matar, mirá esa túnica, mirá esa túnica. Era como la envidia que le salía, ¿no? ¿No? Es como que el tipo aparecía con un iPhone 6 y a vos te tenían con un StarTAC del año, ¿no? Y venía el nene con el iPhone 6, mirá qué lindo el iPhone 6, porque uno se cree que, bueno, la túnica no entiende nada, pero vos tenés que traducirlo al mundo de hoy, ¿no? Entonces viene el nene con el iPhone 6S, porque no era el otro, era el último, y vos decís, a mí nunca me regalaron ni siquiera. Y el nene viene, sí, mirá qué bueno que anda, qué sé yo. Y claro, y los hermanos, me dijeron, ese iPhone 6 se la vamos a, ¿sabés dónde? No, lo vamos a mandar, lo vamos a vender con su iPhone y todo. Y otro dijo, no, vamos a matarlo. No, eran los hermanitos muy buenos, ¿no? Así que lo tiraron a un foso para que se lo morfen ahí,
y se muere, y el otro dice, no, tengamos misericordia, pobrecito con su iPhone ahí, se va a quedar ahí, se va a morir, vamos a venderlo, que lo compren como esclavo a nuestro hermano. ¡Wow! ¡Qué bueno que sí! La verdad que me tocaste el corazón, sos muy buen hermano, sí. Y lo vendieron, ahí lo mandaron. Y la cuestión es que lo más importante es que era esa relación de amor entre José y su papá, Jacob, se la hicieron bolsa. O sea, le rompieron la relación. Su papá empezó a llorar tan fuerte porque le decían, no, vamos a traer su túnica con sangre. Y los tipos decían, mira, papá, se lo comió una bestia. Y le fueron a llorar. Y el padre, claro, le hicieron bolsa. Jacob lloraba y lloraba y lloraba porque le habían roto su relación con su hijo. De hecho, lloró durante 17 años, ¿no? Hasta que luego, al final de Génesis, vamos a encontrar lo que se reencuentra con su hijo, ¿no? Jacob y José. Muy profunda esa relación padre-hijo, cómo esa relación muy, muy simbólica a lo que a veces es cómo nuestro Padre Dios anhela cuando un hijo se le va, ¿no? O cuando se distancia, y cómo cuando se restaura esa relación. Pero luego José, que había pasado por la cárcel y había pasado por un montón de pruebas, ¿no? Y cosas, él descubre su relación con Dios. Porque parecía como que su relación con su padre no le permitía entender su relación con Dios. Él tenía sueños, pero no sabía qué significaban. Así que finalmente él encuentra su relación con Dios. Y ahí quiero llegar a cómo nosotros podemos, a pesar de una relación paternal limitada, escasa o con problemas, encontrar una relación con Dios profunda, abundante, que nos lleva a la plenitud de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso cuando Dios habla y dice, Abba Padre, ¿no? Romanos 8, cuando dice que el Espíritu clama adentro nuestro, Abba Padre, que significa papito mío, y habla de una relación de desarrollo de intimidad. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque cuando uno es padre hasta que no entiende que es hijo, o uno no entiende la paternidad, mejor dicho, hasta que uno no es hijo, no entiende que es hijo. Y el hijo es una situación donde nos pone en una intimidad donde sabemos que llevamos algo de nuestro Padre. Y cuando Dios nos dice, vos sos mi hijo, es muy fuerte, porque no es una máscara solamente o una vestimenta exterior, sino que la túnica que llevaba José era una señal de que su padre lo amaba. Era una señal de la gracia y de la herencia que tenía ese hijo. Por eso cuando Dios nos dice, vos sos mi hija, mi hijo, nos está diciendo, yo deposito en vos todo mi reino. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno y somos, pero yo quiero que ustedes también sean uno, como el Padre y yo. Cuando Jesús habla de su relación con el Padre, Jesús era muy profundo. Jesús decía, lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Fíjate la relación de Jesús con su Padre, ¿no? Y él dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. Tremendo, de Dios es trabajar, ¿viste? Mi Padre labura y yo laburo. O sea que aprendió a trabajar viéndolo al Padre. Un tema importante hoy. La relación, él llevaba esa relación, y cuando Jesús, por ejemplo, ora por Lázaro, dice, Padre, yo sé que me escuchás siempre, pero igual te lo digo para que estos que no creen en nada. Y ora por Lázaro, ¿no? Y Lázaro sale de la tumba. O sea, qué tremendo, ¿no? Y una de las cosas más profundas, más desgarrantes que hay en la Biblia es cuando Jesús en la cruz, ¿se acuerdan qué es lo que dice? Elí, Elí, lama sabactaní, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es un desgarro que siente Jesús, porque el Padre, cuando Jesús recibe el pecado y la condena del pecado, el Padre le da la espalda, por un momento nomás, hasta que luego resucita y entra a la patria celestial, ¿no? Y va a la diestra del Padre. Pero en ese momento Jesús siente... ¿Qué habrá sentido Jesús? Tremendo, ¿no? No nos podemos imaginar. Jesús en el principio con el Padre. Génesis 1, hagamos al hombre. El Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en un momento el Padre le da la espalda. ¡Sac! Tremendo. Tremendo. Esa separación. Por eso se dice que muerte espiritual es la separación del Padre.
Y cuando uno se reconcilia con Dios, se reconcilia con su Padre. Por eso Jesús usó la parábola del hijo pródigo para hablarnos de la salvación. Y cuando te dice, el hijo se había ido, se había gastado todo, el Padre estaba esperando y cuando vuelve, wow, lo abraza, celebra, mi hijo que estaba perdido es hallado. Ahora, es muy interesante porque ya no fuimos de la paternidad humana que tiene sus limitaciones, a veces su escasez, o a veces alguno me dice, yo no lo conocí nunca a mi padre. ¿Cómo hago para conocer a Dios? Porque Dios no lo conocemos en la medida de nuestro Padre humano, lo conocemos en la medida de su revelación. Yo me acuerdo el día que Dios me reveló como Padre. Fui otra persona. Cuando Dios se me reveló como Padre y me dijo, basta de buscar padres, yo soy tu Padre. Y en ese momento es como que hubo paz en el interior, porque buscan en su vida una paternidad permanentemente, hasta que el Dios se te revela. Y eso es lo más profundo que te puede pasar, porque vos podés ser una persona en este mundo, no importa la edad, podés vivir y vivir con conflictos de paternidad, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Si no, no trabajarían los psicólogos y psiquiatras. Porque somos humanos, pero cuando Dios se nos revela, chao, cambió todo. Por eso yo necesito, y creo que todos necesitamos, es esa revelación profunda de nuestro Padre. Que podamos tener esa comunión íntima. Y cuando nos sentimos solos, porque ¿quién no se siente solo un día cuando tiene que enfrentar un desafío o un problema? Saber que nuestro Padre, ¿saben qué nos dice Dios? Como Padre, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. ¿Saben qué dice Isaías? Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios nunca te va a olvidar de vos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo es saber que nuestro Padre Dios no va a amar al final! Qué tremendo es entender que la relación con un Padre eterno es una relación que no es dame y tomá y dame, yo te doy. A ver, ¿qué me regalaste para el Día del Padre? Ah, sí, no me regalaste nada, sos un mal hijo, ¿eh? No, ahora no te doy con... Sería terrible, ¿no? Hay algunos hijos bastante tacaños. No digo los míos, yo digo en general, ¿no? Hay hijos bastante... ¿Qué papá tiene? Toma, un caramelito, papá. Feliz día. Ah, qué linda. Decir que uno no valora el amor, ¿no? Pero no digo por mí, digo en general, ¿no? Ahora, uno piensa que Dios, imagínate que Dios fuera así, ¿no? ¿Cuánto me diste de ofrenda? Sos un hijo tacaño. ¿Tacaño? ¿Hijo tacaño? Imagínate que Dios fuera, sería terrible, ¿no? Que pensá que hay gente que te enseña una relación de padre así. No, porque Dios te está esperando. ¿No viste el culto? Sos un mal hijo. ¿No diste la ofrenda? ¿Sos un mal hijo? ¿No hiciste esto? ¿No? ¿Sos un mal hijo? Mal hijo, mal hijo, mal hijo. ¿Y vos tenés acá? Mal hijo. No mal hijo, mal hijo. Y llevas ese estigma, ¿viste? Como te dicen, ese es el bueno, ese es el hijo. ¿Viste? Y uno lleva toda esa carga. Pero gracias a Dios somos libres y amados por nuestro Padre. Y si alguno lleva esa imagen de Padre Dios así, tan complicada, qué bueno que es ver la palabra del Señor y ver que el Señor nos bendice. Miren, quiero terminar leyendo un versículo, porque la noche, aunque mañana es feriado, pero dice Jeremías capítulo 3, versículo 4, miren cómo Dios le dice a su pueblo, ¿no? A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, ¿cómo dice? Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Qué dice esa versión? Amigo de mi juventud. Qué bueno, ¿no? Algunos dicen, tuve padre, pero difícil tener amistad con... Y no es tan fácil, pero algunos lo logran desarrollar. Pero Dios dice, yo quiero ser tu amigo, quiero ser tu guiador y quiero ser tu padre. ¿Me vas a llamar Padre mío? Y qué tremendo que esto, ¿no? Porque es eso que Dios está anhelando. Dios está anhelando una relación íntima con sus hijos. No esa relación de padre, acá está, padre, no tipo novela venezolana. Todo bien con los venezolanos.
¿Mexicana? Bueno, mexicana. Todo bien con los mexicanos. Oh Padre, ¿qué me has dejado de herencia? Le voy a decir a María Antonieta de las Nieves que... ¿no? Y toda esa, ¿viste esos entramados de padre? No toda esa figura del padre que... Si creemos que estamos muertos. Pensar que la religión te enseña ese tipo de padre. Y la gente dice, yo ese padre no quiero saber nada, yo quiero otro padre. Así que vamos a orar en esta noche. Mientras nos van a ayudar a tener un momento de comunión con nuestro Papá Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ayude y que nos transmita esa paternidad. Porque si hay algo que el mundo necesita hoy es que la paternidad de Dios se haga manifiesta. Que haya gente que transmita y sea padre de una generación. Y que podamos nosotros entender el amor de Dios. Jesús le decía a los discípulos, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre va a dar el Espíritu Santo a los que le pidan? O le decía, si un hijo le pide un pescado, no le va a dar una piedra, ¿no? Qué tremendo el amor de Padre de Dios. Hoy tenemos un gran desafío, es conocer al Padre en profundidad y que la imagen del Padre nosotros la podamos transmitir en nuestra sociedad. Amén. Señor, gracias por tu paternidad. ¿Cuánto la necesitamos hoy? Señor, quizás vivimos en una sociedad, en un mundo donde valora otro tipo de cosas externas, Señor, o aún herencias materiales o de apariencia o de nombre. Pero qué tremendo que es saber de que la herencia que hemos recibido es la herencia más profunda, que es una eternidad, en una relación de eternidad, una paternidad eterna, de saber que nada nos puede separar desde el momento que somos tus hijos por la eternidad. Señor, nada nos puede separar del amor del Padre, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo. Ni persecución, ni hambre, ni enfermedad, ni dolor. Nada nos aleja del Padre. ¿Dónde está el Padre cuando pasan cosas malas? Nos sigue sosteniendo por la diestra. Porque Él nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Padre, ¿cuánto te necesitamos hoy? En una sociedad carente de paternidad egoísta, en una sociedad de paternidad individualista, que no piensa hacia adelante, sino piensa en sí misma. ¿Cuánto necesitamos hoy de entender la generosidad del amor que viene de vos, Señor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Quizás hoy te encuentres con una distancia hacia tu Papá Dios. Que cuando tenés que decir Abba Padre o Papito Dios, Papá mío, vienen imágenes o pensamientos de distancia, de frialdad, de enfriamiento en la relación. Quizás no hay esa comunión, esa intimidad de la vida diaria que hace que uno pueda sentirse seguro caminando por la vida. Porque la falta de paternidad nos hace estar inseguros en el caminar diario. Pero qué tremendo que es tener ese sello de que tu Padre Dios te dice, yo estoy contigo.
lado, que Él te dice, si saltás, yo te voy a sostener.